Hola, en este capítulo vamos a empezar con los ejercicios de selección para los medidores de presión. Para los medidores de presión no vamos a tener infografía porque es de esos equipos que va a requerir 100% que nos manejemos en base a la información del catálogo. Los medidores de presión tienen un montón de opciones. Si bien entre familias no vamos a tener que decidir mucho qué producto utilizar, sí vamos a tener muchísimas opciones para poder configurarlos. Entonces sí va a ser súper importante que siempre nos basemos, ya sea para ver las características con las que lo estamos seleccionando o los accesorios, basarnos en directamente la información del catálogo. Entonces en este capítulo vamos a hacer los dos medidores más sencillos, que son los medidores de presión de sonda y los medidores de presión monorango. Entonces vamos a venir al PIA Portal y lo primero que vamos a revisar del catálogo son los medidores de presión de sonda. Estos medidores de presión, tanto el LH100 como el LH300, son sondas de presión. Entonces estas sondas de presión están diseñadas para hacer medición de nivel hidroestático y se usa principalmente para ver ya sea en algunos tanques o principalmente en pozos. Entonces el diseño, como pueden ver, es súper sencillo. Es directamente una sonda de presión que va conectada a un cable y este cable se va a pedir en la longitud adecuada para poder ingresar en el tanque o en el pozo. Ahora, lo que sí es importante saber de este producto, el LH100 o el LH300, es que siempre va a ser importante pedirlos con accesorios. Entonces, si bien tenemos aquí el LH100, que este es como que la versión más básica. Este se usa principalmente para el mundo de aguas. Y lo más importante de aquí es saber que tiene una desviación de hasta 0.3%. Entonces, este es de los montajes más sencillos, pero si requerimos algo que tenga una mayor precisión o que sea más robusto, que tenga algún tipo de revestimiento especial porque es algún tipo de fluido o químico que lo demanda, o necesita aguantar mayores presiones, pues ahí podemos hablar del LH300. También el LH300 puede aguantar mayores presiones. Entonces, si nos damos cuenta que la presión que vayamos a manejar con el LH100 es muy alta o es muy elevada, pues ya podemos ir directamente con el LH100. Entonces, para hacer un ejercicio de selección corto, vamos entonces a ver y vamos a buscar entonces la familia del LH100. Entonces, vamos a venir acá al PIA y vamos a abrir. También es importante que esto es solamente la sonda, lo que vamos a dimensionar. Pero es muy importante que estos equipos, tanto el LH100 como el LH300, vengan con sus accesorios para poder montar más fácil. Y esos son la caja de conexiones y la instalación de punto de medición en principio con caja de conexiones y la pinza de retención. Entonces la caja de conexión es esta cajita de aquí. Esto es lo que te va a permitir poder conectar mucho más fácil eh, toda la información. Y la pinza de retención para poder colgarla. Son dos accesorios que yo siempre recomiendo incluir eh, cuando ustedes hagan algún tipo de cotización para el LH100 y el LH300, porque si no se le puede llegar a dificultar la instalación al cliente. Entonces, dicho eso, vamos a venir acá y vamos a buscar entonces el LH100. Aquí lo primero que vamos a poner es el rango de medición y la longitud del cable. Ten en cuenta que la longitud del cable no es inmediatamente el rango de medición del equipo. Quiere decir que, por ejemplo, en nuestra primera opción vamos a poder medir una columna de agua de 0 a 3 metros H2O. Eso quiere decir que puede medir una presión de hasta 3 metros de columna de agua. Entonces, quiere decir que puede estar sumergido hasta máximo 3 metros. O mejor dicho, hasta 3 metros te va a poder medir. Y eso es muy diferente a los metros de cable que te están dando. Que te están dando 10 metros de cable. Entonces, si bien yo te estoy dando 10 metros de cable, eso es para que tú lo cuelgues, quede por encima y con el sobrante tú lo conectes allá donde lo quieras conectar después de la caja de conexiones, ¿no? Pero ojo, igual el rango de medición va a ser de 0 a 3 metros. Y dependiendo de qué rango elijamos acá, pues lo mismo. Y lo único que vamos a poder definir, estos equipos son monorangos, quiere decir que no lo vamos a poder configurar. Si yo tengo que es de 0 a 3 metros de columna de agua, quiere decir que mi señal analógica 420 mA, mi 4 va a corresponder a 0 y mi 20 mA va a corresponder a 3 metros. ¿Ok? Entonces es muy importante que definamos en primera instancia cuál va a ser el rango.
Y como podemos ver, con el LH100 vamos a poder manejar un nivel de columna de agua de hasta 20 metros en su versión más robusta, con una longitud de cable de hasta 30. Quiere decir que va a estar 20 metros de este cable length sumergido como máximo y vas a tener 10 metros disponibles por fuera para poder conectarlo donde tú quieras. Y puede venir en el estándar medición de metro de columna de agua. Puede venir para que esté definido en pies de columna de agua, o poder hacer directamente una medición en bares. Ya, si tú quieres algo que va a salir de este estándar que está aquí, puedes elegir las versiones especiales. Pero las versiones especiales pues van a tener costos mayores y tiempos de importación mayores. Entonces, a menos que de verdad requieras especificar cuál es el rango de medición que tú vas a medir, yo recomiendo hacer un diseño considerando los valores estándares. Entonces, para este ejemplo vamos a poner que vamos a medir, digamos, un pozo que tiene una profundidad máxima de 5 metros, que me da con 10 metros de cable. Esto básicamente es el recubrimiento que va a tener. Si es cualquier tipo de material de fluido, pues podemos elegir el estándar. Y podemos pedir un recubrimiento de EPDM si es la aplicación netamente para agua potable. Entonces es tan sencillo. Si es agua potable, chévere, el 2. Si no es agua potable, el 1. Entonces en este caso le voy a poner el estándar. Y por último, si quieres tener algún tipo de certificación antiexplosiva, en este caso ya le voy a poner que no incluya. Podemos tener un certificado de inspección de fábrica para que venga con un certificado de calibración. Y eso sería el código. Pero ojo, este no va a ser el código completo. Entonces voy a abrir las notas. Y vamos a hacer entonces aquí los medidores de presión. Listo. Vamos a hacerlo un color que le pega. Creo que el amarillo le pega. Listo. Entonces este sería el código del sensor. Pero este es el LH100. Aparte, tengo que ponerle con su caja de conexiones y su pinza de retención. Que eso vendrían a ser estos dos productos de acá. Entonces simplemente copio esto. Esta va a ser mi caja de conexiones. Y esta va a ser mi pinza de retención. Entonces con esos tres productos yo ya tengo totalmente todo lo que va a necesitar el cliente para hacer este tipo de medición. Y si ya simplemente lo quieren revisar, pues también podemos ver, por ejemplo, el LH300. Que como pueden ver vamos a tener vamos a tener más opciones, porque esto puede manejar mayores presiones. Este puede manejar hasta 40 metros de columna de agua, o sea, en términos de presión puede aguantar hasta el doble. Y obviamente va a venir también con más metros de cable, pues para que tenga la distancia que sea sumergido. Pero de ahí es básicamente lo mismo. También puedes elegirlo para que tenga algún tipo de recubrimiento y básicamente tenga una capa protectora al fondo, más que nada para que no golpee con la parte de abajo y que pueda ser más robusto. Pero de ahí no son muy diferentes. Ahora, el otro equipo de medición de nivel monorango que vamos a ver para estas aplicaciones básicas, que entran todo en transmisor monorango. Monorango quiere decir que ya viene definido el rango de medición. Entonces tú no se lo puedes cambiar. O mejor dicho, no son configurables. Estos equipos son los que no tienen display, no se pueden configurar. Ya viene la señal de 420 mA tal y como tú lo defines. Y también son monorango porque ya vienen, digamos, calibrados para funcionar, ya sea como presión manométrica o relativa o como presión absoluta. Los transmisores monorangos no son medidores de presión diferencial. Ahora, si yo conozco el concepto y yo sé que estos son medidores de presión monorango, y si yo instalo dos medidores de presión monorango y después en el sistema de control o en el PLC yo resto esos dos valores, yo estaría haciendo una medición de presión diferencial utilizando dos medidores monorango. Eso también se puede hacer, pero igual, eso es importante dejar bien claros los conceptos. Entonces, dentro de los medidores de presión monorango, aquí voy a poner para que sea una sola hoja. Los medidores de presión monorango ya para medir presión directamente, el LH100 y el LH300 son para medir nivel. Los medidores de presión ya para la versión más básica,
que por ejemplo cuando tú quieres tener un montón de puntos de presión para ver la salud de todas las tuberías, de toda la planta, ahí es donde entra la familia del P200, que son nuestras familias de medidores básicos. El P200 va a tener tres productos, el P200, el P210 y el P220. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues básicamente los rangos de presión que van a manejar y la célula de medición. Como yo digo, estos medidores son de diafragma interno. Quiere decir que cuando tú los conectas en el proceso, pues va a tener un diafragma interno. El P200 a secas va a tener una célula de medición de cerámica y va a tener un rango de medición de 1 a 60 bares. Tanto relativo como absoluto. Son las dos cosas que podemos definir para que mida. Si ese rango no me sirve, necesito algo que sea menor a un bar, o sea, que sea mucho más sensible, pues podría ir con el P210. El P210 es para mediciones de presión bajas. Como podemos ver, esta tiene una célula de medida de acero inoxidable y va a tener un rango de medición de 100 a 600 milibares. Entonces, como podemos ver, es un rango de presión presiones súper bajas, para aplicaciones de baja presión. Y por último, yo voy a tener el P220, que ya es para aplicaciones de alta presión. Podemos llegar de 2.5 hasta 1000 bares. Entonces, el principal criterio de selección aquí realmente es cuál va a ser el rango de precisión que va a manejar, el rango de presión que va a manejar el cliente. Y en base a ese rango elegir cualquiera de estos. Por esta aplicación en concreto, yo voy a elegir uno que sea de hasta 10 bares. Entonces yo podría elegir el P200. Pero bueno, por mi caso voy a elegir el P220 de alta presión, porque es de acero inoxidable completamente soldado. Entonces aquí puedo venir acá a medidores de presión, y aquí tengo mediciones de presión, tengo toda la familia de los monorrangos, del 200 al 220. Voy a hacer un 220. Entonces lo primero que voy a ver es el rango de medición de presión. Como tal, tenemos el rango de medición y el overload, que es básicamente ya el punto de quiebre del sensor, ya donde ya se daña directamente. Entonces podemos ver que tengo un rango de medición para gauge. Gauge es manométrico. Entonces, si yo quiero hacer una medición de presión manométrica, tengo que elegir que sea de 0 a 10 bares en manométrico. Y si yo bajo, yo podría pedir que aquí, incluso podría pedir una versión especial para que sea el rango que yo personalmente quiera. Ahora, ¿qué pasaría si yo no quiero un gauge? Por ejemplo, quiero una presión absoluta. Como podemos ver, esto solamente mide la presión relativa, porque es para presiones altas. Esta también solamente es relativa. Imagínense que yo quiero una presión absoluta. Ya podemos ver que el único que hace presión absoluta es el P200. Entonces, si yo quisiera, en vez de presión manométrica, en presión absoluta, podría empezar a codificar un P200. De hecho, bueno, ya para hacer el ejemplo y también que lo vean, vamos a venir acá y vamos a buscar P200. Como podemos ver, aquí nos dice, la mitad va a ser medición manométrica y a partir de aquí va a decir medición absoluta. Y vamos a tener lo mismo, rangos de medición y la sobrecarga. Entonces ya para seguir el ejemplo voy a decir que es de 0 a 10 bares, pero bueno, voy a ir con un medidor de presión absoluta. Se puso tonto, voy a intentarlo de nuevo. Dejemos que piense. Y voy a poner medidores de presión monorango. Y voy a ir lo mismo, de 0 a 10 bares absoluta. Ahora la siguiente, la salida de la señal. Esta depende del cliente. Puede tener una conexión de 420 miliamperios, que es la verdad lo más sencillo, lo más estandarizado como señal analógica. Pero recordemos que esta señal analógica no es configurable, estos no se pueden configurar para nada. Entonces quiere decir que si yo pido 420 miliamperios, el 4 es el 0 y el 20 es el 10 PSI en absoluto. También puedo elegir lo de 0 a 10 voltios o una señal radiométrica en porcentajes. Yo la verdad no me suelo molestar con esto de aquí, a menos que necesiten IO-Link, eso sí es algo que se suele llegar a pedir a veces. Pero yo voy a elegir entonces lo más estándar, que es 420 miliamperios. Si necesitas algún tipo de certificación Explosion Proof, en este caso no se lo voy a poner, pero podría ser Explosion Proof intrínsecamente seguro,
Y aquí la conexión eléctrica, aquí es donde mucha gente se confunde de con qué tipo de conexiones eléctricas pueden tener, porque no tienen las conexiones eléctricas básicas. Y ahí es donde yo recalco que es muy importante ver el catálogo, porque dependiendo de la conexión que nosotros elijamos, pues puede tener, por ejemplo, esta, la de acá, un conector M12. Entonces, ¿dónde están estos de aquí? Están aquí. Entonces, aquí podemos ver las conexiones eléctricas que van a tener. Por ejemplo, esta es una conexión M16 por 1.5. O también podría ser la conexión de media pulgada NPT. Por el contrario, también podrías pedir la conexión M12 o directamente que venga con un pasacables. Entonces, realmente lo más común suele ser pedir en media pulgada NPT. Entonces, yo voy a buscarle ese. Puedo buscar que esto de aquí me dice, por ejemplo, si necesitara Explosion, pero uno puede elegir esto de acá, que son los conectores rápidos, que ya viene con el Frederick Packet LAN M16 con el conector. Básicamente que me vendría esto de aquí. O también me puede venir con el conector en media pulgada NPT, que suele ser como que el más estándar. Pero lo mismo, se va a ver como este de acá. O también incluso si yo llegara a necesitarlo para que sea más robusto, o mejor dicho, que sea más hermético, poder elegirlo para que ya tenga directamente con el cable incluido. Entonces miren, por ejemplo aquí podemos poner que ya venga con el cable de conexión montado, pero me va a venir con 5 metros de cable. Entonces eso también, si tú ya quieres directamente que salga a 5 metros de cable máximo y conectarlo a tu entrada analógica, pues también podrías pedir este de aquí, por ejemplo. Ya sin ningún tipo de prensa estopa ni nada. Y por último, antes de hacerlo, vamos entonces a entrar en conexión a proceso. Vamos a elegir ya esto depende netamente del cliente. En mi caso voy a elegir una conexión bastante estándar que es media pulgada NPT. Listo, y lo último que vamos a poder elegir es el Sensor and Housing, que es el sello, el material del sello entre el sensor y el housing. Realmente, a menos que sea algún tipo de químico, yo me quedaría con el estándar. Y si la aplicación es agua potable, ahí sí tienen que elegir directamente PDM. Pero si la aplicación no es agua potable y si la tabla de compatibilidades químicas no tiene ningún problema con el bitón, pueden elegir directamente el estándar. Y por último podemos pedir el certificado de calidad de inspección. Ya con esto tendríamos un medidor de presión monorrango. Entonces eso es todo por este capítulo de los sensores de los medidores de presión monorrango. Y en el siguiente capítulo vamos a ver todas las opciones que hay para los medidores de presión configurables. Gracias.